Invitamos ahora a nuestro segundo panelista, el profesor Whitney Chávez Sánchez, licenciado en Historia y Filosofía con especialización en Educación. Fue presidente del SUTEP, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, en 2 periodos, secretario general y presidente de FECODE y secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. En la actualidad es asesor de FECODE. Ha sido desde su fundación dirigente político de la tendencia progresista, la Unidad Democrática. Buenos días, compañera Marta, compañeros de la mesa, a todos los presentes. 4 fotos para ubicar 4 momentos, digamos que en que yo creo que podría mirarse la historia del movimiento sindical del magisterio. El primero coincide mucho con lo que ha llamado Carlos esa lucha de los maestros de pies descalzos. Es un periodo pues que abarca muchas décadas hasta 1959. Hasta 1959. Y allí, dale la primera foto. Pasa. Bueno, la primera foto es esa. Allí podemos decir que nacen las organizaciones sindicales del magisterio, un proceso desde 1930 hacia acá. Pero ¿en qué momento se da ese fenómeno? En momentos de una guerra fratricida, liberal, conservadora. Estaba apenas, bueno, era la lucha del vecino contra el vecino. En medio de esa violencia nacen las organizaciones sindicales del magisterio. Y los maestros de esa época, como también lo ha dicho Carlos, había una precariedad en la formación y en las condiciones de vida. No se conocía de licenciaturas, mucho menos de maestrías o de doctorados. Había algunos normalistas, pero en general, como luego se verá en el estatuto docente, cantidad de docentes que son bachilleres y ni bachilleres. Y uno se pregunta, ¿y todos esos maestros? Bueno, todos los maestros se dieron la tarea de construir sindicatos y de adelantar luchas. La primera lucha que yo recuerdo está por ahí en el año 34. Pero todo el periodo fue un periodo de organización y de lucha. Hay una característica importante y es que esa lucha reivindicativa está muy tocada por la influencia liberal conservadora. Entre otras cosas porque el maestro era nombrado o por el amigo político, o por el cura, o por otro que era docente. Y había un tutelaje de los partidos tradicionales. El magisterio tenía esa característica política. Y las direcciones sindicales eran direcciones vinculadas de alguna manera a esos partidos. Pero a mí me llaman la atención 2 cosas de esos maestros. Uno, que en medio de esa violencia hayan construido sindicatos. Y 2, que tan fuertemente ligados como estaban a los partidos tradicionales, salían a defender sus derechos. Y tal vez hemos sido muy injustos con ellos. Si uno mira la historia de las direcciones regionales de los sindicatos y aún de FECODE, uno miraba, por ejemplo, esa presencia aún notoria del Partido Liberal y Partido Conservador en los órganos de dirección. La mayoría tenía esa composición. Hemos sido muy injustos con ellos y creíamos que por el hecho de estar en ese vínculo, en ese juego de que tienen una relación con los partidos tradicionales, no luchaban por los derechos de los maestros, no. En medio de ese marco hicieron la lucha, en medio de ese marco peleaban con el patrón.
en medio de ese marco mantenían sus organizaciones a flote. Así es que, digamos que hasta el año 59 nos encontramos con ese fenómeno. Vamos entonces a la segunda foto. Esta es más complicada. Es una época que yo la ubicaría larga, de 1959 al 79. O sea, nacimiento de FECODE hasta el estatuto docente. ¿En qué contexto se realizan esas luchas? En momentos de lucha en el mundo y sobre todo en América, movimientos de liberación nacional. Bueno, pues ahí está la revolución cubana, ¿no? Que impactó a todo el continente, pero no solo fue la cubana, en África estaban los movimientos de lucha por la liberación nacional. Es la época de los golpes de Estado, donde instauran las dictaduras en todas las regiones. Ya ahí está el caso de Pinochet, después del gobierno de Allende, pero así ocurrió en casi todos nuestros países. Es la época donde empieza el Frente Nacional, desde 1958 hasta acá, el Frente Nacional. La época de la represión, que pasa por cosas como la teoría del enemigo interno, y luego termina con el Estatuto de Seguridad. El magisterio da son luchas. Antes de la marcha del hambre hubo paro de FECODE. Incluso después de que termine el paro de FECODE es que inicia la marcha del hambre. Claro, cuando uno mira esas luchas y bueno, ¿y por qué luchaban los maestros en esa época? Hay que decir que casi que el motor fundamental era el tema salarial. Salarios bajos, bajísimos, condiciones de vida supremamente precarias, desigualdad salarial, cada departamento con sus tablas, desconocimiento digamos, de elementales derechos en materia salarial. Y para colmo de males, pues nunca pagaban. Los retrasos en materia salarial eran de 7 meses, 8 meses. O sea que esta lucha era muy reivindicativa, muy gremial, aunque tenía respaldo popular y se apoyaba en otras organizaciones y tenía algunos compromisos. En realidad, si comparamos los temas por los cuales hoy peleamos con aquella época, hombre, la distancia es mucha. Fruto de esa lucha, una de las cosas que se gana es la Ley 43 del 75, que no es fruto de una negociación. Pero con esa política del Estado de nacionalizar la educación, sentó las bases para resolver los problemas salariales. Entonces, desde allí nace toda esa postura de unificación de los salarios, y por ahí el hecho transcurre la idea de unificar la carrera docente. No fue fruto de una negociación, pero fue resultado de una movilización, fue resultado de la marcha del hambre y de todas las posteriores. Esa lucha fue acompañada de muchos paros. Nosotros tuvimos, por ejemplo, paro contra el Estatuto de Galán, 1972. Tuvimos paro contra el Estatuto del 2277 de Rivas, de Hernando Durán Duzán. Y ganamos finalmente el Estatuto Docente. No hay tiempo para hablar de qué significa el Estatuto Docente, pero hay que decir que nace la carrera. Ya el maestro no es el sujeto de que cualquiera puede ser maestro. Hay una carrera, hay una diferenciación con el sector estatal. Se establecen las condiciones de ingreso, las condiciones de permanencia, el retiro.
Pero quiero destacar desde el punto de vista pedagógico una cosa, y es que ese estatuto generó un estímulo a la formación de los docentes. Entonces esto se llenó de cursos de capacitación, de maestros que querían ser maestros, de tener el título de normalista por lo menos, de normalistas que querían ser licenciados. Aparecieron las licenciaturas, eso era escaso. O sea, el mérito fuerte del estatuto docente en materia de profesionalización es eso, que estimuló a los docentes a estudiar. Y claro, habría que ver las significaciones en otros campos. En el campo sindical, por ejemplo, se gana la estabilidad, pero por ejemplo no hay derecho a la negociación colectiva. No hay derecho a la negociación. O a la negociación sí, pero no a la huelga. Ahora, aún existiendo esa prohibición, el magisterio siempre hizo la huelga, pero nunca le fue permitida desde el punto de vista legal. El estatuto resuelve algunas cosas, dejó pendientes otras, dejó pendiente derecho a la huelga, dejó pendiente derechos políticos, pero le dio un estatus, una identidad al maestro, le dio una carrera y sobre todo lo estimuló a que estudiara para poder avanzar en el escalafón, un escalafón que se nos quedó corto porque definitivamente ese compromiso del magisterio con su formación y con los niños llevó a que se agotara el proceso de ascensos y quedaran, por ejemplo, los maestros del grado 14 y allí estancados. Esa es como la segunda fase. Es una fase supremamente interesante. He olvidado decir que por ahí pasa el paro cívico de 1976, uno de los hechos más importantes del siglo pasado. Sigamos. Bueno, ya viene una tercera foto, un tercer momento sindical que es de fortalecimiento. Aquí siguen algunas condiciones macros bastante hostiles a la vida sindical, como es el auge y la caída de las dictaduras. Hay una intensificación de la lucha política. Es aquí donde surgen, por ejemplo, los movimientos de insurgencia. Es aquí donde surge, digamos, se aplica el Estatuto de Seguridad. Es una época de muy fuerte represión, pero el movimiento sindical al mismo tiempo se fortalece en una política de integración. Se integra primero el movimiento independiente, se unen las centrales, desaparecen algunas, aparece la CUT como pilar de la lucha sindical en Colombia. En el caso del magisterio, por ejemplo, se fortalecen nuestros sindicatos, se llama los procesos de unidad, donde teníamos 3, 4, 5 sindicatos. FECODE llamó a la construcción de uno solo. Se construyen los sindicatos únicos regionales. Hay una política de fortalecimiento sindical que se ve traducida en una serie de hechos políticos importantes. Uno de ellos es precisamente que se resuelve o se crea un marco de solución al problema prestacional. Nosotros teníamos un régimen prestacional ligado al de los sectores públicos, pero incluso con menos derechos que ellos. Teníamos las tales cajas de previsión social y caja nacional, etcétera, una dispersión en materia de seguridad social. Aparece aquí la ley 91 de 1989, pero igualmente hay que registrar la participación del magisterio en la Constitución Política del 91. La participación posibilita que la educación tenga una presencia en la Constitución que no tenía anteriormente.
el magisterio se vio reflejado incluso con la elección de constituyentes procedentes de sus propias filas. Y ganamos allí un espacio para la defensa de la educación pública. Aparte de eso, aparece la Ley General de la Educación, que algo ha sido tocada aquí y que está siendo tocada en otros paneles. Y podríamos mencionar que aquí se mantiene la política de estímulo a la formación de los docentes y que se logran algunas reivindicaciones en materia salarial, la prima vacacional y otras. Es una época propiamente de ganancia para el movimiento sindical del magisterio. Siguiente foto. Bueno, entramos a las verdes y las maduras. El modelo neoliberal había ingresado en 1990, pero lentamente. La nacionalización, la privatización de empresas estatales, y otra serie de políticas se fueron aplicando simultáneamente. Entre otras cosas, la ley 115 no pudo tener un buen desarrollo por ese choque entre una constitución política y una ley 115 que daban derechos, que daban espacios, que eran garantistas, pero al mismo tiempo el modelo neoliberal andando. Eso mantuvo siempre un freno, unas cosas en la norma y otras en la realidad. Aquí con el acto legislativo 01 de 2001 se inicia la época más difícil para el magisterio, la época donde se aplica en primer lugar medidas de congelación de los ascensos, medidas de racionalización en jornada laboral, en relaciones técnicas maestro-alumno. Aparece un nuevo estatuto docente, se fragmenta el magisterio, unos maestros nuevos que no querían saber de los viejos, unos viejos que no querían saber de los nuevos, una FECODE que no representaba a los nuevos. El magisterio ha sido fragmentado con la ley, con el acto legislativo 01 y con su ley 715. Ese periodo es un periodo que se extiende más allá de 2005, cuando aparece la reforma de Uribe en temas pensionales, que elimina la mesada 14, que prohíbe la compatibilidad entre salario y pensión y demás. Y en el 2007 aparece otro recorte al Sistema General de Participaciones que perpetúa el golpe que había sido asestado en 2001. Yo diría que esa es la fase más difícil. FECODE resistió, como se puede ver en la ley 812, donde se mantienen los derechos prestacionales de los antiguos, pero se crea un nuevo régimen prestacional para los nuevos docentes. Por esos años aparece la ley o el decreto 1090, luego la ley 160 y otras normas que regulan el derecho a la negociación colectiva. Y justo en esa época empieza un proceso de recuperación del magisterio, que es un proceso que en este momento estamos viviendo. En esta fase se gana, por ejemplo, el que aparezca que la prima de servicios se incorpore, que aparezca las bonificaciones, que se mejoren los salarios, aparece la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo, y en fin, el magisterio se encuentra en una fase en la cual viene ganando y recuperando derechos. Yo creo que hay que decir que hoy están colocados los temas que van a consolidar esa reactivación. Estamos recuperando los recursos del Sistema General de Participaciones.
se inicia la discusión con el gobierno de un estatuto único de la profesión docente. Hay mejoramiento salarial y hay posibilidades, incluso con el nuevo gobierno, de ganar espacios para que el magisterio siga manteniendo una política de lucha y de avance en defensa de la educación pública. Muchas gracias.